A simple vista, Android es el sistema operativo de código abierto y gratuito que domina el mundo. Android tiene más de 3.000 millones de usuarios activos y cada año se venden más de 1.000 millones de teléfonos Android. Pero a diferencia de un software verdaderamente de código abierto como Linux, que es gestionado por una fundación sin fines de lucro, Android es administrado por Google, y estoy seguro de que ya habías adivinado que esto implica ciertos motivos ocultos. Al ofrecer Android de forma gratuita, Google logra atraer a miles de millones de usuarios en todos los productos destacados, ya sea Gmail, Google Maps, Google Search, Google Assistant, Google Drive y lo que sea. Todo esto obviamente suma ingresos auxiliares considerables. Pero Google también tiene métodos mucho más directos de monetizar Android. De hecho, resulta que Android no es realmente gratuito. Desde 2018, Google ha estado cobrando a los fabricantes de teléfonos hasta $40 por dispositivo. Técnicamente, esta tarifa no es por Android en sí, sino por todas las aplicaciones de Google que acompañan a Android. Pero seamos honestos, a estas alturas las aplicaciones de Google y Android son prácticamente sinónimos, así que los fabricantes de teléfonos básicamente están obligados a pagar esta tarifa de licencia. Y no olvidemos la joya de la corona de Android, la Google Play Store. La Play Store genera hasta $48.000 millones en ingresos al año, de los cuales históricamente más de 2/3 han sido solamente ganancias. Para ponerlo en perspectiva, ¿conoces Windows? El gran monopolio de software dirigido por Microsoft que controla el 69% del mercado de escritorio. Bueno, Windows en su totalidad generó solo $24.7 mil millones. En otras palabras, Android genera el doble de ingresos que Windows solo con la Google Play Store. Dicho esto, debo mencionar que mantener Android también le cuesta mucho dinero a Google. Según los abogados de Google, la empresa ha gastado más de $40.000 millones en apoyar a Android a lo largo de los años. Pero con ingresos mayores a eso, provenientes solo de la Play Store cada año, sospecho que Google le está yendo bastante bien. Así que aquí están las locas economías de Android y cuánto vale realmente Android para Google. Comenzando por la venta de teléfonos Android, tenemos la tarifa que Google cobra a los fabricantes. Aunque esta tarifa puede llegar a ser de $40 por dispositivo, la buena noticia es que no todos pagan esta cantidad. Si optas por incluir servicios mínimos de Google en tu versión de Android, puedes pagar tan solo $2.50 por dispositivo, pero según el propio Google, la mayoría de los fabricantes termina pagando alrededor de $20 por dispositivo. En este punto, los fabricantes han estado vendiendo más de 1.000 millones de teléfonos Android cada año durante casi una década, así que creo que es seguro estimar que las ventas de teléfonos Android generan alrededor de $20.000 millones anuales, esto solamente para Google, y eso es antes de que comience la verdadera monetización. Luego está la Google Play Store. La App Store de Apple tiene a captar más atención mediática porque genera muchos más ingresos que la Play Store. En los datos más certeros tenemos que en 2021 generó $85.000 millones, casi el doble de los ingresos de la Play Store a pesar de tener menos cantidad de usuarios. Pero el hecho de que la App Store sea más lucrativa y reciba toda la atención no significa que la Play Store no sea rentable. Google afirma tener un modelo de precios súper amigable para desarrolladores, donde el 97% de ellos ni siquiera paga una tarifa. Pero eso es solamente porque el 97% de los desarrolladores de la Play Store no generan ingresos significativos o no usan la infraestructura de pago de Google. Cuando se trata de aplicaciones exitosas que dependen de esta infraestructura, ya sea para aplicaciones de pago o compras dentro de la aplicación, la Play Store prácticamente tiene exactamente el mismo modelo de precios que la App Store de Apple. Si tu aplicación genera menos de $1 millón al año, Apple cobra un impuesto del 15%, y si genera más de $1 millón al año, cobra un 30%. Ahora, ¿adivinas cuánto cobra Google? Bueno, si tu aplicación genera menos de $1 millón al año, Google cobra el 15%, y si genera más de $1 millón al año, cobra el 30%. Google también cobra un 15% en productos de suscripción, como servicios de streaming y hasta un 15% en otras transacciones. Entonces, a pesar de ser el sistema operativo gratuito y de código abierto, Android tiene los mismos precios que el sistema cerrado y privado de Apple. Pero como los usuarios de iPhone tienden a gastar más en aplicaciones, Apple recibe toda la crítica por este modelo de precios. Mientras tanto, Android genera silenciosamente hasta $48.000 millones al año. Hace un par de años, en un juicio entre Oracle y Google, los abogados de Oracle estimaron que de los $31.000 millones en ingresos que generaba la Play Store en ese momento, $22.000 millones eran ganancias, es decir, un 70%.
Incluso si esto ha bajado al 66%, estamos hablando de 32 mil millones de dólares solamente en ganancias. Para ponerlo en perspectiva, Google en su totalidad genera 112.26 mil millones de dólares en ganancias al año. Por lo tanto, la Play Store podía representar hasta el 41% de ganancias totales de Google. Si combinamos esto con las tarifas de licencia de los fabricantes, tenemos un total de 68 mil millones de dólares en ingresos directos de Android, o poco más de una quinta parte de los ingresos totales de Google. Y todo esto es solamente la monetización directa. Los esfuerzos de monetización indirecta de Google son mucho más interesantes. Dado que las aplicaciones de Google vienen preinstaladas en dispositivos Android, miles de millones de usuarios acceden a estas aplicaciones cada año. Pero quizá no te das cuenta de lo lucrativo que esto es. Personalmente, siempre asumí que los ingresos provenientes de dispositivos móviles y de escritorio estaban más o menos equilibrados, pero resulta que los móviles son mucho más rentables, especialmente en ciertas aplicaciones como Google Maps. En su momento, Morgan Stanley estimó que los ingresos de Google Maps alcanzaron hasta más de 10 mil millones de dólares solamente el año pasado, de los cuales 9.82 mil millones o el 90% provienen de dispositivos móviles. Por razones obvias, Maps está más orientado hacia móviles que otras apps de Google. Pero la tendencia es general. De hecho, más del 70% del tiempo de visualización en YouTube proviene de dispositivos móviles, y el 63% del tráfico de búsqueda de Google también proviene de móviles. No solo los usuarios prefieren los móviles, sino que los anunciantes también gastan mucho más en publicidad móvil, con un 60% del gasto global en anuncios digitales provenientes de dispositivos móviles. Así que no hay duda de que controlar un sistema operativo móvil es muy lucrativo, incluso más que controlar un sistema operativo de escritorio, aunque es más fácil de cuantificar. Afortunadamente, Google ha puesto un número a esto gracias a su asociación con Apple. ¿Sabías que Safari, Siri y otros servicios de Apple te redirigen a Google Search? Bueno, no lo hacen por amabilidad o afinidad hacia Google. La realidad es que Google le paga a Apple una cantidad enorme para ser el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos. 18 mil millones de dólares al año, para ser exactos. Y eso es solo para el motor de búsqueda predeterminado. Nada que ver con Maps, Fotos, Drive, Gmail, Chrome u otros servicios que Google que vienen preinstalados en dispositivos Android. Algunas de estas aplicaciones probablemente se usarían igual, sin importar si están preinstaladas o no. Por ejemplo, la gente no va a cambiar de Gmail a Outlook solo porque Gmail venga preinstalado o no. De manera similar, no cambiarán de YouTube a Dailymotion solo porque Android no incluya YouTube. Así que para ciertas apps, el beneficio de controlar Android no es tan grande, pero para otras como Maps es decisivo. Cuando Apple lanzó su versión de Maps en 2012, la mayoría de los usuarios de iPhone quedaron muy decepcionados. Pero al simplemente seguir poniéndola frente a los usuarios y mejorando la plataforma, Apple logró que para finales de 2015 el uso de Apple Maps fuera 3 veces mayor que el de Google Maps en dispositivos iOS. Así que a estas alturas, es probable que entre el 80 y 90% de los usuarios de iPhone usen Apple Maps. Por lo tanto, la capacidad de Google para forzar a los usuarios de Android a usar Google Maps es extremadamente valiosa. De los 9.820 millones que Google genera en dispositivos móviles, probablemente 7 u 8 mil millones son directamente gracias a Android. Otro caso en el que el sistema operativo marca una gran diferencia es el almacenamiento en la nube. Apple no ha publicado estadísticas de iCloud recientemente, pero en 2018 tenían 850 millones de usuarios, de los cuales 170 millones eran de pago. Para ahora, ese número probablemente está más cerca de 250 o 300 millones de usuarios de pago. Cada usuario genera solo entre 2 y 3 dólares al mes, pero a esa escala suma alrededor de 8 mil millones de dólares. iCloud es excelente, pero probablemente la mayoría de los usuarios lo usen porque ya está integrado en el ecosistema de Apple y funciona. Es probable que lo mismo ocurra con servicios como Google Fotos y Drive. Muchos usuarios que pagan por estos servicios probablemente lo hagan porque ya están ahí, forman parte del ecosistema de Google y funcionan. Si combinamos esto con los 18 mil millones de dólares que Google cree que vale la búsqueda móvil y los 7 a 8 mil millones de Maps, ya sumamos 34 mil millones de dólares de monetización indirecta. Podemos añadir otros servicios como Chrome, Google Assistant, Google Docs, Google Meet y Google Calendar, y probablemente alcanzaríamos algo como 50 mil millones. Sumando esto a los 68 mil millones de dólares de sus esfuerzos de monetización directa, llegamos a 118 mil millones de dólares en ingresos. Para ser conservadores, podemos redondearlo a 100 mil millones de dólares, lo que nos lleva a la pregunta del día:
¿Cuánto vale Android para Google? Simplificando, Google genera ingresos por casi 300.000 millones de dólares anuales y tiene un valor de más de 2 billones de dólares. Dado que Android representa conservadoramente 100.000 millones, podrías decir que Android vale 550.000 millones. Esto haría de Android una de las 10 empresas más valiosas por sí sola. No es de extrañar que Google quisiera que Andy Rubin, fundador de Android, fuera el próximo CEO de Google hasta que se vio envuelto en un escándalo. Android obviamente no es el software libre de código abierto que Google dice que es, pero dejando de lado la economía insana de Android, su verdadero valor va más allá de las ganancias financieras. Android le da a Google poder sobre toda la experiencia de los smartphones de casi 3.000 millones de personas, otorgándoles acceso sin precedentes a cada aspecto de la vida en línea y personal de estas personas, desde intereses, ingresos, dinámica familiar, hábitos de gasto, creencias políticas y mucho más que ni siquiera se puede listar completamente porque Google aprovecha al máximo esto. Por ejemplo, cada dispositivo Android envía a Google 1 megabyte de datos cada 12 horas, incluso si está inactivo. En comparación, los dispositivos de iOS solo envían a Apple 52 kilobytes, o 1/20 de estos datos en el mismo periodo. Esto significa que Android recopila 2 megabytes de datos al día por usuario, lo que con 3.3 mil millones de usuarios se traduce en 6.6 petabytes de datos diarios o 2.4 exabytes anuales. Google asegura que muchos de estos datos son inofensivos, relacionados con actualizaciones de software o estado del dispositivo, pero considerando que el modelo de negocio de Google es recopilar datos y mostrar anuncios, es probable que parte de ellos sean más invasivos de lo que la mayoría estaría cómoda compartiendo. Datos de ubicación, historial de búsqueda, uso de teléfono, compras en línea e incluso biometría. Este es el verdadero poder de Android. Los 100.000 millones de dólares en ingresos solamente son un bono. No todo es positivo en el imperio Android. De hecho, han ido perdiendo cuota de mercado frente a Apple durante años. Ve este video para más información. Por mi parte, te agradezco que hayas llegado al final del video. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente en Lógicamente Aclarado.